Buenas tardes. Buenas tardes. En las dos parroquias en que yo he servido antes que aquí, tuvimos un grupo que se llamaba Grupo de Oración y fueron grupos carismáticos, pero a veces tuvimos problemas con los grupos porque ellos estaban enseñando cosas que de verdad fueron contrarios de las enseñanzas de la iglesia. A veces, cuando yo tenía que hablar con los jefes del grupo de oración, yo dije, ok, Caifás, por favor, cálmate, porque nosotros necesitamos reconocer qué enseña la iglesia. Y desde el principio de la iglesia han sido profetas falsas. Yo recuerdo que unos predicadores que ellos invitaron para venir y predicar y decir cosas, el padre Duván siempre dijo, estos fueron seminaristas que el obispo dijo, ya lo siento, tú nunca vas a ser sacerdote. Pero ahora están viajando por todas partes del mundo predicando como en nombre de la iglesia, pero de verdad sin el mandato de la iglesia para enseñar. Y recuerdo unos gritones que venían y los muchachos escuchaban y, eso, no quiero hacer eso. Y vinieron para hablar conmigo y yo dije, creo que ellos están un poco equivocados en lo que están diciendo. Entonces, y también existen sacerdotes que, aunque son sacerdotes, enseñan cosas al contrario de la iglesia. Y eso siempre ha sido un problema desde la iglesia antigua, con unas herejías de la iglesia siempre fueron enseñados por un sacerdote. La herejía de arianismo que dijo que Jesús no es hombre, solamente es Dios. Eso fue una herejía que estaba enseñada por muchos siglos por sacerdotes, por obispos, y fue en uno de los concilios de la iglesia, el concilio de Nicea, en que la iglesia dijo, no, eso no es verdad, Dios es hombre verdadero y Dios verdadero. Entonces, lo que hemos visto en la lectura de los Hechos de los Apóstoles es eso. Hay gente que están enseñando, si ustedes quieren ser cristianos, primero tienen que ser judíos. ¿Y qué necesitan hacer los hombres para ser judíos? Entonces ellos estaban un poco temorosos. Dijeron, tal vez nosotros no queremos ser judíos porque ya no quiero hacer eso. Entonces los judíos estaban enseñando eso falsamente. Entonces lo que pasó es Pablo y Bernabé y la iglesia se juntó para el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia que vemos, en que los apóstoles se unen, y eso es después que Pentecostés, entonces ellos ya han recibido el Espíritu Santo. En el Evangelio Jesús dice, yo voy a regresar a mi Padre, pero voy a enviar mi Espíritu Santo para que ustedes saben que yo estoy presente con ustedes. Entonces la iglesia con el Espíritu Santo a veces tienen que convocar y preguntar algo. ¿Qué creemos de eso? Necesitamos verificar eso. Y durante la vida de la iglesia han sido 23, yo creo, concilios de la iglesia para responder a varias preguntas. La virginidad de María, la divinidad de Cristo, después de la revolución de los protestantes, varias cosas para que nosotros como la iglesia podemos entender. Entonces, lo que dice aquí en los Hechos de los Apóstoles, ellos responden, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. El Espíritu Santo y nosotros, eso es tan importante, porque juntos, la iglesia y el Espíritu Santo, la iglesia que está guiada por el Espíritu Santo, tiene que enseñar. Entonces ahora nosotros decimos, bueno, pues, ¿por cuál autoridad puede enseñar algo? Pues la iglesia puede enseñar con su autoridad porque
Jesucristo dio la autoridad a la iglesia y dio el Espíritu Santo para enseñar. Entonces, hoy en día nosotros tenemos varias sectas cristianas en que ellos dicen, no, nosotros tenemos la verdad, ustedes fueron equivocados por 2000 años, nosotros tenemos la verdad. Y en otra iglesia, no, nosotros tenemos la verdad. Y no, nosotros, ¿dónde está la verdad? En Jesucristo. En Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que un pastor de una iglesia puede decir una cosa y otro pastor de otra iglesia bautista puede decir otra cosa y otro pastor de una mega iglesia dice otra cosa y todos dicen que no, nosotros somos cristianos? Pero ¿con qué autoridad ustedes tienen para predicar eso? Especialmente cuando son cosas que son contrarios a las enseñanzas de Cristo. Entonces nosotros miramos a la iglesia inspirado por el Espíritu Santo que puede enseñar, que puede mostrarnos. No, eso es lo que nosotros tenemos que creer, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Así nosotros tenemos que vivir. En el hecho de los apóstoles están enseñando, predicando, y eso es después que Jesús ascendió al cielo y es después del Pentecostés. Y ahora ellos están enseñando, pero no hay libros, no hay cartas de San Pablo. San Pablo está formando las iglesias, que en el futuro él va a mandar cartas para decir, hey, ustedes no están viviendo correcto, hay que cambiar. Pero primero él tenía que formar estas iglesias. Entonces nosotros reconocemos que antes que existía el Nuevo Testamento, el libro, existían las iglesias. Entonces, ¿cómo que podemos decir, pues la única autoridad que nosotros necesitamos es la Biblia? ¿Ok? Pero ¿de dónde venía la Biblia? ¿De dónde venía el Nuevo Testamento? ¿De dónde venía la interpretación de eso? ¿Quién va a interpretar la Biblia? Pues hay que ser alguien con la autoridad para hacer la interpretación de qué significan esas palabras. Y esa es la iglesia que Jesucristo fundó. Hay un predicador muy bueno que era un pastor protestante y ahora es católico y enseña mucho, se llama Scott Hahn. Y él dice que antes que el Nuevo Testamento estaba un libro, estaba un sacramento. Porque el Nuevo Testamento de verdad, el Nuevo y Eterno Testamento es la Eucaristía. Eso es el testamento entre Dios y nosotros. Entonces, nosotros vemos que si la iglesia tiene la autoridad para interpretar y para enseñar, entonces tenemos que tener cuidado, porque muchas veces hay gente que dice, no puedes comulgar porque tu hijo está en unión libre y entonces ya no puedes comulgar. Y los fariseos vienen, ¿verdad? Y dicen, bueno, ¿dónde enseña la iglesia eso? Pues es el pecado del hijo, no es el pecado de los papás. Entonces a veces yo tengo que recordar a gente, pues poner focus on yourself. Enfocarse en sí mismo, en su vida. Sí, obviamente es uno de los obras de misericordia corregir los pecadores. Pero hay que saber que primero nosotros estamos tratando de vivir correcto y también nosotros tenemos que reconocer si eso es algo que dice la iglesia o no. La iglesia no dice eso. Y nosotros no podemos decir, bueno, pues para ser como los mero católicos, nosotros tenemos que hacer más que enseña la iglesia. No, nosotros tenemos que hacer lo que enseña la iglesia. Y si tenemos confusión o duda, preguntamos a la iglesia. Miramos al catequismo. ¿Qué dice la iglesia sobre este sujeto? Es tan importante. Y también que nosotros cuando estamos, pues tal vez leyendo, escuchando algo por la internet, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Hay varias cosas en el internet ahora. Hay un canal en YouTube. Hay varias cosas escritas
supuestamente del Papa León, hay un canal entero con la voz del Papa León, con una imagen de él hablando de cosas que, primero, él no está hablando, es hecho por la inteligencia artificial. Las cosas que él está diciendo a veces sí son correctas, pero a veces son cosas como devoción personal, en que nosotros no tenemos que hacer. Y la gente está compartiendo y yo digo a la gente, bueno, pero él no dijo eso. Pero lo que está diciendo es algo bueno. Tal vez es bueno, pero nosotros no podemos compartir cosas que nosotros sabemos que no son de él. Porque el resto del mundo no es tan inteligente como nosotros. Ellos van a decir, pues es en el internet, entonces es verdad, ¿verdad? ¿Sí? Si leemos algo por el internet, hay que ser verdad. ¿Correcto? No, claro que sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, especialmente si nosotros no sabemos la origen de algo de noticia. Si nosotros queremos saber si es algo verdad, miramos en el sitio de web del Vaticano, que tiene todas las escrituras y todas las cosas que dijo el Papa. Porque nosotros no queremos compartir confusión. Entonces la iglesia dice, no, que nosotros tenemos cuidado en cómo mostramos eso. Una cosa que quiero decir sobre la segunda lectura de Apocalipsis de San Juan, él está hablando de esta ciudad esta ciudad de Jerusalén en el cielo, y él dice, no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Eso es algo tan importante. Las sectas protestantes, muchos de ellos, creen que nosotros tenemos que establecer paz en la ciudad de Jerusalén, en Israel, en que no hay paz ahora. Y de verdad nunca ha sido paz en esta parte del mundo, pero creen que nosotros tenemos que tener paz en la ciudad de Jerusalén para que podamos reconstruir el templo, para que cuando Jesús regresa, Él puede ofrecer sacrificio en el templo. No, porque Él ya hizo un solo sacrificio. No necesita hacer sacrificio en el templo, porque Él ya ha hecho el sacrificio y Él es el templo. Su iglesia que Él fundó es el templo. Su presencia en el cielo, donde está ofreciendo el sacrificio, eso es el templo. Entonces, cuando regresa Jesús, Él va a encontrar su templo, la iglesia católica, la iglesia universal, en que nosotros estamos esperando para que podamos ser unidos a su sacrificio. ¿Y cómo estamos unidos a su sacrificio ahora? Por la Eucaristía. Estamos unidos en el sacrificio de la misa. Estamos unidos en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, representado cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, cada vez que comemos de este pan. Entonces nosotros tenemos que recordar que vivimos ya ahora en la Jerusalén eterna y que un día vamos a estar presentes físicamente en el Jerusalén eterna. Entonces nosotros ya somos miembros de Cristo. Para ser miembros de Cristo tenemos que escuchar a Él. Tenemos que escuchar su voz en el mundo, lo que es la iglesia. Tenemos que creer lo que enseña la iglesia. Tenemos que creer lo que enseñó Jesucristo. Tenemos que creer todo lo que Él nos ha dicho. Tenemos que quedarse en su amor. Tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Tenemos que confiar que Dios tiene un plan por nosotros. Y tenemos que confiar en Él.
Entonces, como seguimos en este tiempo de la Pascua, pedimos que el Señor nos da la gracia para que podamos seguir fortalecidos con Él y nosotros podemos caminar juntos con Él como miembro de su cuerpo.